Afición Chivas, atención. Cuando una promesa internacional llega con todas las miradas encima, un referente se marcha por motivos que nadie se atrevía a decir en voz alta, y una oportunidad de oro es despreciada sin explicación, algo no cuadra. ¿Qué está pasando detrás de los muros en Verde Valle? ¿Hay un nuevo proyecto en construcción o simplemente más de lo mismo con diferente envoltura? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser mucho más grande de lo que imaginas. En medio de la expectativa que rodea cada movimiento de Chivas en este mercado de fichajes, la llegada de Richard Ledesma a Guadalajara representa algo más que una incorporación, es una apuesta por el talento emergente con ADN bicultural y experiencia europea. El mediocampista mexicoamericano, procedente del PSV Eindhoven, ya se encuentra en suelo tapatío y ha comenzado a dar sus primeras señales como nuevo jugador del rebaño sagrado, justo cuando el club se encuentra en plena pretemporada en Isla Navidad, Colima. Con una sonrisa tímida, pero palabras contundentes, Ledesma agradeció a los medios y a la afición. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias, nos vemos pronto. El mensaje, aunque breve, fue suficiente para encender la ilusión en los seguidores rojiblancos, que esperan ver al joven futbolista aportar dinamismo, técnica y claridad en una zona del campo que ha carecido de ideas durante los últimos torneos. No es casualidad que su llegada genere tanto ruido. Chivas, club que solo alinea jugadores mexicanos, ha tenido dificultades para atraer talento joven con roce internacional y con la capacidad de marcar diferencia. Ledesma, a sus 24 años, no solo cuenta con minutos en Europa, sino que también tiene el potencial para convertirse en una pieza clave dentro del sistema de Gabriel Milito. Su estilo encaja con la visión del técnico argentino, que busca construir un equipo con mayor fluidez en la circulación y agresividad ofensiva desde el mediocampo. Aún así, la presión no es menor. Chivas viene de un torneo decepcionante, en el que ni siquiera logró alcanzar el play-in de la liguilla. La afición, cansada de promesas sin cumplir, exige resultados inmediatos. La salida de figuras como el Pocho Guzmán y la incertidumbre en zonas clave como la defensa central solo aumentan las dudas sobre si este nuevo proyecto será realmente competitivo. Y aunque la llegada de Ledesma es una buena señal, la realidad es que el equipo todavía necesita reforzarse en varias líneas para ser protagonista. Un dato que no pasó desapercibido fue la reacción de Ledesma al ser cuestionado sobre su futuro con la selección mexicana. Vamos a ver, dijo, dejando abierta la posibilidad de vestir la camiseta tricolor en el futuro. Su caso no es único, varios jugadores con doble nacionalidad enfrentan decisiones complejas entre representar a México o a Estados Unidos. Su elección podría no solo impactar su carrera internacional, sino también reforzar su vínculo con la afición rojiblanca, que valora profundamente el compromiso con los colores nacionales. Como si fuera poco, en las últimas horas, Jesús Gallardo avivó los rumores al insinuar que otro refuerzo estaría por llegar, Brian González. Durante una entrevista en la que habló sobre jóvenes talentos mexicanos, mencionó de forma espontánea que La Cotorra, apodo de González, ya se habría integrado a Chivas. Aunque no hay confirmación oficial, este tipo de filtraciones suelen anticipar anuncios inminentes. Chivas está en un punto de inflexión. Con un nuevo cuerpo técnico, salidas dolorosas y una afición impaciente, la llegada de Ledesma puede marcar el inicio de una nueva era o convertirse en una anécdota más de un equipo que no termina de encontrar su rumbo. Todo dependerá de cómo se consoliden los refuerzos y, sobre todo, de la respuesta colectiva dentro del campo. En este contexto de reconstrucción, donde cada nombre nuevo genera esperanza y cada decisión pesa más que nunca, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Será Richard Ledesma el jugador que devuelva a Chivas el control del mediocampo y el orgullo de su historia, o quedará atrapado en el laberinto de proyectos inconclusos que tanto ha marcado al rebaño en los últimos años? La salida de Víctor Pocho Guzmán de Chivas rumbo a Pachuca, que en un principio se interpretó como una simple decisión deportiva o económica, ha resultado ser mucho más compleja y humana de lo que muchos imaginaban. Detrás de la transferencia, confirmada como un préstamo con opción de compra, existen motivos personales que fueron determinantes para que el mediocampista tomara la difícil decisión de abandonar Guadalajara, incluso cuando comenzaba a reencontrarse con su mejor versión bajo la dirección de Gabriel Milito. Aunque Pocho había mostrado un buen nivel durante la pretemporada en Isla Navidad y había logrado generar una conexión positiva con el nuevo cuerpo técnico, sus circunstancias personales terminaron por inclinar la balanza. Según el periodista César Huerta, del diario AS México, Guzmán se encontraba cómodo con el nuevo entrenador y estaba motivado por el proyecto, pero factores fuera del terreno de juego pesaron más en su decisión final. En palabras del propio reportero, el jugador atraviesa desde hace un tiempo por problemas personales,
lo cual explica por qué accedió incluso a rebajar su salario para facilitar su salida. En Pachuca, el Pocho no ganará lo mismo que en Chivas, donde tenía un sueldo comparable al de Alexis Vega, pero parece haber priorizado el entorno emocional y la tranquilidad sobre las cifras. La jugada es clara: regresar a casa, encontrar estabilidad y, con suerte, consolidar un buen año para que la opción de compra se ejecute y el ciclo con los Tuzos pueda extenderse de forma definitiva. Esta operación también arroja luz sobre la situación actual de Chivas. El club ha sido fuertemente criticado por su afición en los últimos meses, tanto por los resultados deportivos como por la gestión de su plantilla. La salida de uno de sus capitanes más emblemáticos en los últimos torneos refuerza la sensación de que el proyecto rojiblanco está en plena transición, tratando de encontrar un equilibrio entre lo institucional y lo humano. Guzmán, que llegó a Chivas en diciembre de 2022, tuvo un impacto inmediato. En el Clausura 2023 fue el máximo goleador del equipo y pieza clave en el camino hacia la final perdida contra Tigres, partido que marcó un punto de quiebre tanto para el club como para el jugador. Las decisiones técnicas de aquel encuentro, y una discusión posterior con el entonces entrenador Veljko Paunovic, provocaron una ruptura interna que afectó directamente su desempeño en el resto de su etapa con el rebaño. Con el paso del tiempo, y pese a seguir siendo un jugador respetado por sus compañeros y con momentos de liderazgo en el vestidor, su nivel ya no fue el mismo. A eso se sumaron las complicaciones personales que comenzaron a notarse en su actitud y consistencia. El resultado fue un desgaste emocional acumulado que terminó por hacer insostenible su continuidad. Su salida, aunque triste para muchos, también puede entenderse como un acto de valentía. No todos los futbolistas se atreven a dejar de lado la comodidad económica y asumir un cambio de rumbo que los obligue a empezar de nuevo. En el mensaje que se espera próximamente a través de canales oficiales, seguramente Guzmán buscará cerrar esta etapa con gratitud y respeto, tal como lo ha hecho en anteriores ciclos de su carrera. La pregunta que queda en el aire es si esta salida representa un retroceso en el armado del equipo o una oportunidad para que otras figuras emergentes tomen el liderazgo dentro del campo y del vestidor. El rebaño pierde a un referente, sí, pero también abre espacio para nuevas voces en un momento clave de renovación bajo Milito. En medio de tantas salidas, rumores y decisiones divididas entre lo táctico y lo emocional, ¿crees que Chivas está sabiendo manejar el equilibrio entre proyecto deportivo y bienestar humano de sus jugadores? ¿O esta salida del Pocho Guzmán es una señal de que algo más profundo necesita cambiar en la institución? En cada mercado de fichajes, las decisiones que se toman, o se dejan pasar, pueden marcar el destino de un club, y en el caso de Chivas, los errores de cálculo parecen acumularse como piedras en la mochila de una directiva cada vez más cuestionada. La reciente revelación sobre el fallido fichaje de Jordi Cortizo es el ejemplo más claro de una oportunidad desperdiciada que podría volver para atormentar al rebaño. Según el periodista Rodrigo Camacho, el Guadalajara tuvo en sus manos la posibilidad de incorporar al talentoso mediocampista de Rayados en condiciones sumamente favorables. Monterrey, que había rechazado negociaciones hace un año al exigir más de $7 millones por el jugador, volvió a tocar la puerta 6 meses atrás con una propuesta radicalmente distinta. Cortizo, quien venía saliendo de una lesión, fue ofrecido a un precio simbólico, apenas el 20% de lo que se pedía en 2024. A pesar de ello, la directiva rojiblanca dijo no. El rechazo ha generado indignación entre los aficionados, que desde hace tiempo claman por incorporaciones que realmente eleven el nivel del plantel. Cortizo no solo es un jugador técnicamente dotado, sino que también encajaba en el perfil que Chivas tanto necesita: dinámico, creativo, y con hambre de consolidarse como protagonista en un club grande. La negativa no se entiende desde lo deportivo, y aunque algunos apuntan a que el club tenía en mente fichajes como Orbelín Pineda o Luis Romo, finalmente sumando a este último, la omisión sigue generando ruido. Lo más frustrante del caso no es solo la negativa, sino el patrón repetitivo. Según el mismo comunicador, esta fue la segunda vez que se rechazó a Cortizo. La primera habría ocurrido bajo la gestión de Ricardo Peláez, cuando el entonces director deportivo descartó al jugador tras una evaluación que hoy, a la distancia, muchos ven como un desacierto. Lo que parecía una historia olvidada volvió a la conversación pública justo cuando Chivas necesita reforzarse con inteligencia y visión de futuro. A esto se suma el hecho de que Cortizo, a pesar de la lesión, ha demostrado tener las condiciones para reponerse y ser determinante. Su paso por Monterrey ha tenido altibajos, sí, pero también ha dejado destellos de talento que no abundan en la actual plantilla tapatía. En un equipo que sufre para generar fútbol desde la mitad de la cancha, que depende en exceso de momentos individuales, su incorporación habría sido un respiro. Las críticas no se han hecho esperar.
Tanto medios como aficionados se preguntan cómo es posible que se deseche una oportunidad, casi regalado, por un jugador de esa calidad, sobre todo en un contexto donde Chivas no tiene el margen financiero ni la estructura táctica para improvisar. Este tipo de errores, que se repiten con preocupante frecuencia, dibujan un escenario de desconfianza alrededor de la dirección deportiva del club. La falta de claridad en la toma de decisiones y la aparente desconexión con las necesidades reales del equipo generan un malestar que va en aumento. Ahora, mientras otros clubes cierran refuerzos estratégicos, Chivas continúa buscando opciones y apagando incendios con declaraciones. El equipo sigue en reconstrucción, y cada ficha que se mueve, o se deja de mover, puede ser decisiva para el proyecto de Gabriel Milito, quien necesita herramientas reales para darle forma a su idea de juego. La historia de Jordi Cortizo podría ser, con el tiempo, una de esas que los hinchas recuerdan con amargura, como un "lo tuvimos y lo dejamos ir". O tal vez será solo una anécdota más en una larga lista de oportunidades mal gestionadas. En este escenario cada vez más exigente, la afición se plantea una duda que no deja de resonar: ¿cuántos Cortizos más dejará pasar Chivas antes de reconocer que el problema no está solo en la cancha, sino también en las decisiones que se toman desde los escritorios?